Un animal de compañía nos puede proporcionar muchas satisfacciones, pero al mismo tiempo genera algunas obligaciones que debemos asumir en beneficio de todos. Antes de que decidamos adoptar, comprar o regalar un animal, deberíamos reflexionar e informarnos sobre los problemas que se pueden presentar en el futuro. A menudo oímos a la gente quejarse de sus animales porque no han resultado como ellos esperaban. Algunos motivos de queja son el carácter arisco o desobediente del perro, que ladra con demasiada frecuencia, no aprende a hacer sus necesidades fuera de casa, pierde demasiado pelo, mancha la casa durante el periodo de celo, o el gato que estropea muebles y cortinas con las uñas, orina por toda la casa, maulla por la noche para salir. Todas estas situaciones tienen solución, pero es fundamental poseer unos conocimientos mínimos y, si es preciso, incluso habrá que consultar a profesionales para evitar que ocurran, ya que de lo contrario podrían dar lugar a situaciones de maltrato o abandono. Por ello es importante que nos paremos un poco a pensar en lo que va a suponer recoger un perro o un gato e integrarlo en nuestro hábitat. Y hay que asumir que vamos a disfrutar de su compañía durante muchos años. Antes de tomar la decisión de adquirir un animal de compañía, deberemos hacernos algunas preguntas. ¿Disponemos del espacio adecuado para su alojamiento? ¿Disponemos de tiempo suficiente para dedicar parte del mismo a nuestro nuevo amigo? Tiempo para sacarlo de paseo, llueva, nieve o haga calor, para jugar con él, para llevarlo al veterinario, para educarlo correctamente, para cepillarlo, bañarlo. ¿Qué haremos con él cuando nos vayamos de vacaciones? ¿Tenemos la paciencia y los conocimientos mínimos para educarlo correctamente? ¿Conocemos la normativa que les afecta? ¿Conocemos el coste económico que nos va a suponer? Gasto en alimentación, veterinario, microchip. ¿Sabemos qué especie y raza se adapta mejor a nuestras posibilidades? No es nuestra intención tratar de desanimar a nadie, sino todo lo contrario. Consideramos que la convivencia con un animal nos va a aportar mucho más de lo que nos puede quitar, y todos los condicionantes que hemos visto se verán sin duda recompensados por los beneficios que nos proporcionarán nuestros nuevos amigos. Existen diversas maneras de adquirir un animal de compañía, pero lo más correcto probablemente sería su adopción. Normalmente sin ningún costo económico, en algún centro de protección animal, donde esperan impacientes perros y gatos que están deseando tener una nueva familia. Los perros y gatos alojados en estos centros son los que más necesidad tienen de un nuevo hogar. Para que la convivencia entre personas y animales sea agradable y no ocasione problemas, se deben tener en cuenta algunos aspectos. Todos los perros deben estar identificados y censados en sus correspondientes ayuntamientos, dentro del plazo de un mes desde su nacimiento o adquisición. Esta identificación se realiza mediante la colocación de un microchip en el lado izquierdo del cuello del animal, el cual nos permitirá conocer al dueño del mismo en caso de pérdida. Todos los cambios de propiedad, domicilio, deben ser comunicados debidamente a nuestro veterinario o ayuntamiento. Cuando un animal se extravía, pierde o es robado, es obligatorio denunciarlo en las dependencias de la Policía Municipal. En las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes comunes de los inmuebles colectivos, los perros deberán ir bajo control y sujetos mediante el uso de una cadena o correa adecuada a las características del animal y con una longitud máxima de 2 metros. Está prohibido abandonar las heces de los perros en vías y plazas públicas, parques infantiles, jardines y en general en cualquier lugar destinado al ornato y tránsito de personas.
Siempre que saque a su perro a pasear, debe recoger sus heces con una bolsa de plástico o similar y depositarlas en la basura. En diversos lugares de nuestra ciudad existen dispensadores de bolsas de plástico para este fin. Esta práctica contribuye a mantener las ciudades más limpias, evita molestias a los vecinos y puede prevenir la transmisión de algunas enfermedades. El poseedor de un perro o el que se sirva de él será responsable de los daños, perjuicios y molestias que cause. Además de estas obligaciones, hay otros aspectos que se deben tener en cuenta. Eduque adecuadamente a su perro. Un animal con hábitos incorrectos puede causar serios problemas a las personas u otros animales. Procure su bienestar, proporcionándole alimentación, bebida, ejercicio y asistencia sanitaria, así como unas instalaciones adecuadas a sus necesidades. Evite las gestaciones no deseadas. Su veterinario le indicará los métodos más adecuados para ello. De esta manera se evitará el abandono de los cachorros. Vacune y desparasite a su animal. Con ello lo mantendrá sano y evitará la transmisión de enfermedades a otros animales o a las personas. Lávese adecuadamente las manos con agua y jabón después de tener contacto con los animales. Algunas razas de perros están consideradas como animales potencialmente peligrosos. Estas razas son Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu. Estos perros deben cumplir los siguientes requisitos. Deben estar inscritos en el registro de animales potencialmente peligrosos de los ayuntamientos. Se necesita además una licencia especial para los conductores de los perros. Se trata de un permiso personal e intransferible. Además, siempre circularán atados y con bozal y con un seguro de responsabilidad civil individualizado. La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al responsable del registro municipal en el plazo de 48 horas desde que tenga conocimiento de los hechos. Todas estas recomendaciones y normas están basadas en el sentido común y tienen la finalidad de facilitar la convivencia entre las personas y los animales de compañía. Entre todos podemos evitar la aparición de conflictos y conseguir que esta relación sea lo más agradable posible. Disfrute de su animal de compañía y no olvide que cuidándolo a él, nos cuidamos todos. El Centro de Protección Animal es una dependencia perteneciente al área sanitaria y de consumo del Departamento de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sus objetivos principales son preservar la salud pública mediante la promoción de la salud y bienestar de los animales y procurar la adopción de los animales allí alojados. Entre las funciones del centro destacan la recogida de animales vagabundos, extraviados o abandonados, cuidado de los mismos proporcionándoles cobijo, alimentación y atención veterinaria,
localización de los propietarios de los animales perdidos y búsqueda de nuevos hogares para los mismos. Otras funciones son la realización de campañas para fomentar la protección animal y la adopción responsable, con la finalidad de evitar los abandonos. Se desarrollan actividades tendentes a informar sobre aspectos higiénico-sanitarios a tener en cuenta en la convivencia con animales. En este sentido, existe una página web actualizada, www.vitoria-gasteiz.org/cpa, que recoge el listado de perros disponibles para su adopción. Para ello se realizan labores educativas dirigidas fundamentalmente a los más jóvenes, que se concentran en charlas en colegios, visitas guiadas al CPA, campañas de sensibilización. Se cuenta como soporte con manuales, fichas educativas elaboradas al efecto. Asimismo, se difunden las diferentes normativas relacionadas con la tenencia y la protección de los animales, para conseguir una convivencia agradable entre animales y personas, y se fomenta la aplicación de medidas eficaces para la defensa y protección de los mismos, proponiendo la apertura de expedientes si fuera necesario. Por otro lado, desde el Departamento Municipal de Salud y Consumo se emiten las licencias necesarias para la tenencia de los animales catalogados como potencialmente peligrosos, así como los documentos de registro de los mismos en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de Vitoria-Gasteiz. El Centro de Protección Animal dispone de servicios veterinarios propios, entre cuyas tareas cabe destacar la observación y tratamiento de los animales alojados en el centro, elaboración y aplicación de planes de desparasitación y vacunación, e identificación de los animales mediante la implantación del microchip. Algunos de los servicios que se ofrecen están activos las 24 horas del día, incluso los fines de semana. Tal es el caso del servicio de urgencias veterinarias, en colaboración con diversas clínicas. También se desarrolla durante todo el día el servicio de recogida de animales perdidos. Nuestro centro acoge a cientos de perros y gatos al año. Estos animales son traídos por sus dueños o por quienes los han encontrado, o bien son recogidos por el personal del CPA tras la recepción del correspondiente aviso. Cuando un nuevo animal llega a nuestro centro se realiza una doble actuación. Por un lado, una labor administrativa, mediante la cual se proporciona un registro de entrada al animal en el que se recogen todos los datos conocidos del mismo. Por otro lado, mediante un lector se comprueba si tiene microchip, pudiendo conocer de esta manera a su propietario e informarle de que su animal se encuentra en las dependencias para que pasen a recogerlo lo antes posible. Al mismo tiempo se efectúa una acción sanitaria, haciendo una revisión de los nuevos animales, vacunándolos frente a diversas enfermedades y desparasitándolos externa e internamente. Una vez realizadas las operaciones administrativas y sanitarias, a cada animal se le asigna una jaula. Diversas asociaciones protectoras colaboran con nosotros, con el objetivo principal de conseguir la adopción de todos los animales que llegan a nuestro centro. Estas adopciones pueden tener lugar en Vitoria-Gasteiz, pero también en el resto del estado e incluso en el extranjero. Para desarrollar todo el trabajo, el Centro de Protección Animal cuenta con una zona de atención al público, donde se realizan las labores administrativas, una consulta o zona de actuación veterinaria y una zona para el alojamiento de los animales, que está dividida en diversos espacios. Un área con jaulas donde se guardan la mayoría de los perros. Otros locales pequeños cuentan con calefacción para acoger a gatos y cachorros. Un espacio donde se alojan otro tipo de animales que son recogidos ocasionalmente en el centro. Además, hay una piscina preparada para los animales acuáticos. Para poder adoptar un animal se debe ser mayor de edad o contar con la autorización de los padres o responsables.
Para llevarla a cabo se debe presentar el DNI en el momento de la adopción. El único coste será el derivado de la colocación del microchip, en el caso de que el perro no lo tuviera todavía. Desde el CPA tratamos de promover una relación de responsabilidad entre los propietarios de animales y sus mascotas, relación que tenga como fruto un estado de bienestar de los animales, evitando molestias al resto de la ciudadanía para conseguir una convivencia agradable entre animales y personas. No todos estamos preparados para adoptar un animal de compañía. Se necesita tiempo, paciencia, cariño y algo de dinero para poder hacerlo, y sobre todo ser cívico y tener el suficiente sentido común para que el privilegio que supone disfrutar de un animal de compañía no sea un motivo de enfrentamiento y merma de los derechos de aquellas personas que no entienden como usted la relación con los animales. Si después de haberlo pensado detenidamente tiene la intención de adoptar un perro o un gato, puede consultar nuestra página web o visitar nuestras instalaciones donde cientos de animales esperan ser acogidos. Anímese y venga a conocernos, le estamos esperando.